el periodismo ha sido mi forma de militancia. Desde ese lugar me paro, por eso digo, yo soy periodista, ¿no? Ante todo soy periodista, pero encuentro en el periodismo, creo que uno tiene un espacio privilegiado. Y creo que hay un compromiso que lo tiene que aprovechar. La posibilidad de darle voz a quienes tienen voz, pero no pueden hacer que se escuche fuerte. Aprovechar esos espacios para ayudar. Yo me lo planteo así, ¿no? Para denunciar, como siento mucha satisfacción cuando sé que estoy ayudando a alguien. Alguien puntual, porque a veces es una sola persona, ¿no? O a veces trasciende, tiene que ver con un colectivo o con plantear miradas sexistas o discriminadoras de la justicia. Justo ahora estoy trabajando en una nota que tiene que ver con eso. Y eso me gratifica, es a veces como apabullante porque una piensa que tal vez no le puede dar respuesta a todas o a todos los que le escriben. A mí me escribe mucha gente al mail, al Facebook. Trato, ¿no? Tengo una carpeta en mi Gmail que es temas pendientes y la consulto habitualmente para que no me queden temas pendientes. A veces, digamos, las situaciones a uno las superan. Pero bueno, trato de pensar eso. En cualquier lugar que esté, estoy pensando a ver qué puedo convertir en una nota. Ya es una deformación profesional. Hay estudiantes de periodismo acá. Un secreto. En determinado momento el entrevistado va a respirar. Ahí es cuando hay que hacer la otra pregunta. Entonces, aprovechando que ella está tomando aire, y ya que sacaste el tema del feminismo, acá también hay muchas feministas, hay un viejo axioma que dice que lo personal es político. Y en tu caso, abordar la temática de género también te hizo crecer, seguramente como persona, ¿no? Absolutamente. Cuando uno se mete o empieza a mirar la vida desde la perspectiva de género, se pone unos lentes especiales. Quienes han transitado este camino lo saben. Y esto genera movimientos al interior de una como persona también, ¿no? A partir de, bueno, uno va sumando lectura. Yo hice un diplomado en esta temática interdisciplinario de estudios de género, y todas esas cosas van generando movimientos en las relaciones interpersonales, en cómo vemos, o sea, quienes transitamos esto vemos otras cosas, que tratamos que otros y otras las vean, ¿no? Con esto que decía de la justicia a veces machista, sexista, discriminadora, hay cosas que no ve. Pero también nos pasa en el colegio de nuestros hijos o de nuestras hijas, ¿no? Que nos agarramos la cabeza terriblemente en los actos escolares o en los materiales con los que trabajan en el jardín de infantes. Nos pasa y uno trata de sensibilizar con una sonrisa amable a la docente y de explicarle por qué utiliza esas imágenes para hablar de la mamá o el papá en la salita de 3, cuando las imágenes que sacó de la revista, las que representan a las mujeres, están en bata, como saliendo de un spa, comiendo una cereza, y la del papá está trabajando en una actitud activa. Y la abuela está cocinando y el abuelo está leyendo, ¿no? Y reproducimos esos estereotipos en la escuela. Bueno, una transita con esa mirada que a veces puede generar incomodidad o incomprensión en los demás, ¿no? Y hay que aprender a que hay que hacerlo con una sonrisa, con suavidad, empujando de a poquito. Yo aprendí eso, ¿no? Empujar todo de golpe no se puede. Y creo que desde el lugar de los medios también, sobre todo en la televisión, en los espacios que he podido ocupar, en algún momento uno trata de empujar de a poquito, porque si no hay mucha resistencia. Y lo importante es que podamos como sociedad entender por qué es necesario el cambio. Y ya que hablamos de los medios, el ciclo este tiene que ver precisamente con profundizar todo lo que surgió a partir de la ley de la democracia, que supimos conseguir porque fue una lucha de la sociedad, la ley de medios de la democracia. ¿Cuál es tu mirada con respecto, bueno, a todo esto que se estuvo dando, digamos, la posibilidad de consensuar una ley que surgiera a partir de foros, de discusión, de debates, y que tratara de correr esa hegemonía que suele haber en los medios?
La nueva ley de medios audiovisuales sin duda es un gran triunfo de la democracia. Por articular entre distintos sectores, por el sumar el debate, por buscar consensos entre tantas voces que a veces es tan difícil. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Lo que ha sido el debate federal de esta nueva ley, con las dificultades que tiene de aplicación y ha tenido, y lo vemos todavía, ¿no? La ley está, la letra está, pero va de a poco. De todas formas, creo que es una bisagra que no tiene vuelta atrás y que nos ha permitido a mucha gente, ¿no? Pensar los poderes que hay detrás de los medios. Tal vez antes nos creíamos en la objetividad, creíamos en esa objetividad y sabemos que no, los medios no son objetivos, que se paran desde un lugar ideológico y que eso no está bien ni mal. El tema es saberlo. Creo que esto es el gran aporte que ha dado este debate en torno a la ley. Y puntualmente tiene un inciso que es el 3M, en el cual organizaciones de mujeres, de medios y de periodistas como en la que participo, que es PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, hemos batallado, muchas colegas han dado este debate en cada uno de los foros que se dio en las distintas provincias y que tiene que ver con establecer que los medios, que uno de los objetivos de los medios es transmitir mensajes igualitarios entre hombres y mujeres. Y creo que eso es una herramienta muy importante que tenemos, porque la autoridad de aplicación tiene que cruzar la ley de medios con la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres en todas sus relaciones interpersonales, que es la 26485, que establece justamente y define lo que es la violencia mediática hacia las mujeres. Entonces tenemos herramientas hoy para empezar a cambiar esos discursos que a muchas y a muchos nos incomodan, que cosifican a las mujeres, que las humillan, las denigran, y que de alguna forma contribuyen a ese caldo de cultivo que genera esta desigualdad histórica en la sociedad y que favorece que haya algunos hombres que consideren a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones, ¿no? Y creo que como audiencia tenemos que ser una audiencia crítica. Hoy empieza Tinelli, ¿no? Y muchos señalan a Tinelli y su programa como si fuese el único que en sus programas maltrata o humilla o cosifica a las mujeres, pero hay otros programas también. La semana pasada nos horrorizábamos de declaraciones de un diputado provincial de Entre Ríos que es propietario del medio, no solo tiene un programa de radio, sino que es el dueño, imagínense, y hostigaba a una mujer que dijo, una jovencita que dijo tener 15 años, acosándola con una impunidad tremenda, y que tal vez antes eso no trascendía, ¿no? Eso es importante también decirlo. Hay alguien que escuchó que eso no había que naturalizarlo y había que sorprenderse y había que denunciarlo, y ya el INADI, el Observatorio contra la Discriminación en los Medios, está actuando, y ojalá que tenga una sanción que trascienda, porque eso también es importante. Si las sanciones no trascienden, no las conocemos, no sabemos para qué sirven. ¿El piropo ayudó o no ayudó? Macri ayudó. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por esa contribución al debate. Mira, muy interesante lo que pasó la semana pasada, porque en realidad la campaña había sido entre el 6 y el 13, que quiero destacar porque fue una campaña contra el acoso verbal callejero promovida por jóvenes, y esto está buenísimo. Una chica de 25 años, Verónica Lemi, fue quien la inventó, quien tuvo la idea, quien concitó otras adhesiones, convocó gente a través del Facebook, a partir de la experiencia personal de una amiga que le había pasado el año pasado, y ella en ese momento había tenido la idea, o le había surgido así respondiendo en el Facebook a alguien que estaba bardeando a la amiga y qué sé yo, con esa idea de que escribiéndole uno de estas frases groseras que solemos escuchar las mujeres, que nos suelen decir por las calles, diciéndole: si te incomoda o te molesta escucharlo, imagínate leerlo, imagínate escucharlo, ¿no? Y me pareció brillante la idea, porque justamente eso es lo que transmitió. Y Macri le hicieron la pregunta fuera de libreto, ¿no? No estaba preparado para esa pregunta,
porque era una entrevista en una radio de Tierra del Fuego, donde le iban a hablar de otra cosa, pero como venían de ese tema, en el periodismo muchas veces sucede que engancha la pregunta al que viene del tema que estaban hablando anteriormente, y dijo lo que piensa, dijo lo que piensa, fue machismo explícito, y diciendo que a las mujeres incluso las groserías nos gusta, a todas, porque aparte hizo un análisis sociológico. Y creo que ayudó porque hubo mucha cobertura mediática. Son temas difíciles de instalar. Primero, porque si decimos que nos molestan los piropos, que no son piropos, porque esos no son piropos. Digo, yo no lo voy a decir ahora, pero todas sabemos y todos sabemos de qué estoy hablando. Guarradas que dicen. Muchas veces a chicas adolescentes que cuando ven tipos en una cuadra cruzan de vereda. ¿Por qué van a tener que coartar su libertad de andar por la vía pública? Son temas difíciles de instalar porque piensan que somos unas agretas, ¿no? Que no nos gusta, que encima no agradece que te decimos algo, ¿no? Y estuvo buenísimo porque se generó bastante reflexión en los medios. Hubo bastante debate, así que por eso digo gracias, Mauricio, por esta oportunidad. Comentaste precisamente por este tema, por la nota publicada en Página 2 el domingo, comentaste en una entrevista que te hicieron los chicos de Nacional el domingo a la mañana acá en Santa Fe, que también la presentación del tema en los medios, aún por parte de periodistas progresistas, también tuvo un carácter machista. Mira, lo que digo es que a veces nosotros ponemos la mirada en, como decía un personaje como Tinelli, en decir que es el prototipo del programa que discrimina hacia a las mujeres, pero muchas veces en programas que tal vez tienen conductores progresistas, que tienen mucha llegada a los jóvenes, por lo menos yo es la escucha que he hecho en FMs de la Ciudad de Buenos Aires, que también hay un discurso machista. No hablaba puntualmente del caso de cómo debatieron el tema de los piropos porque no los escuché a todos, pero sí, muchas veces que voy haciendo zapping, me enojo, ¿no? Me enojo porque digo, no puede ser. Entonces, por ejemplo, me acuerdo un caso concreto, un programa de estos. Además, los programas están planteados como una barra de machos de bar, ¿no? Entonces, cuando irrumpe una mujer, por lo que sea, la bardean. La connotación sexual está a flor de piel. No pasa lo mismo, y ahí es el punto, ¿no? La diferencia, cuando el entrevistado es un varón. Entonces, me acuerdo un caso del año pasado. No lo podía creer. Era un programa que promovía, invitaba a los oyentes a llamar, había que contestar algunas preguntas sobre un grupo de música y si el conductor o los que participaban de la mesa consideraban que había respondido bien, se llevaba el CD. Llama una chica, una joven. Le hacen preguntas, pero ¿estás sola? ¿Estás en tetas? ¿Estás para darte? Ese tipo de comentario que inmediatamente contestó o no contestó, no sé si sabía o no sabía del grupo. Pero después inmediatamente llamó un varón, otro joven, y no hubo ninguno de ese tipo de pregunta. ¿Estás solo? ¿Estás en calzones? No hay ese tipo de pregunta. Entonces, ahí, en eso que estaba en juego un CD, también vos ves claramente, y no necesitas poner a bailar o cortarle la pollerita a una bailarina o una vedette frente a la cámara para encontrar esos mensajes que tratan de una forma a las mujeres, cosificándolas finalmente, y a los varones. Lo que pasa es que a veces uno se arriesga a que le digan esto, ¿no? Que sos una greta, y ni te digo otras cosas que son guarangadas, que seguramente por ahí alguno las piensa, ¿no? Pero que tienen que ver con mi vida sexual íntima. Pero digo, esta cosa de exponerse, por eso digo que hay que ser, que aprendí a plantearlo así, ¿no? Como favoreciendo la reflexión, pensemos juntos. ¿A vos te gusta que a tu hija en la calle le digan esas guarangadas? Digo, ¿vos avalás eso? Entonces, ¿por qué avalás que se lo digan a otra mujer?
ponernos a pensar es desarmar estas cosas que están tan naturalizadas, que incluso me incluyo, digo, porque es muy difícil desarmar siglos de patriarcado, siglos de estereotipos. Entonces yo también me incluyo y de pronto me cuestiono que mi hija de 8 años sabe dónde están todas las cosas de la cocina y mi hijo no tiene la más puta idea. Porque no le interesa y yo tampoco lo obligo. Entonces cuando viene mi madre y pregunta ¿dónde está el colador de los fideos? Fede no tiene ni idea. O sea, y esto también nos pasa al interior de las casas y en nuestros vínculos interpersonales, de cómo también culturalmente educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y hay que estar pensándolo todo el tiempo, ¿no? Y el punto es, por supuesto, por ahí a Cami le interesa más la cocina porque le gusta, porque juega. Y Fede tiene otros intereses, le gustan más los videojuegos. Y es aceptable, y no es que lo evito, pero pretendo darle las mismas oportunidades. Intento a mi hija de patear una pelota, de subirse a un árbol, de jugar al fútbol. ¿Por qué no se juega al fútbol en los colegios? Las chicas no juegan al fútbol. Yo le decía a mi hija, ¿y por qué no juegan ustedes al fútbol? Yo pensé que jugaban al fútbol. Y no, juegan los varones. ¿Y por qué no le dicen a la directora que ustedes también quieren jugar al fútbol en recreo? Y no, me da vergüenza. La institución no habilita y va reproduciendo estos. A mí me gustaba jugar al fútbol y jugaba bastante bien con mis amigos de Temperley y de Lomas, ¿no? De la primaria. Me elegían entre las primeras. Pero también crecí en una casa donde las mujeres estábamos habilitadas a jugar al fútbol. Mi tía jugaba muy bien también. Mis primas, mis hermanas. Mi hermana juega muy bien al fútbol. Siguió jugando hasta el año pasado, entrenaba a un equipo de chicas en la Villa 31 en un proyecto justamente de incorporar el deporte en barrios vulnerables para que a través del deporte, que las chicas en esos ámbitos lo tienen bastante vedado y más la canchita de fútbol, se pudieran hablar de temáticas que tienen que ver con la prevención de la violencia, el embarazo adolescente y otras cuestiones. Claro. Martín Becerra decía con respecto a la televisión argentina que era una televisión blanca, aún en aquellos canales en donde supuestamente había un mensaje no discriminador, los conductores, las personas que aparecían tenían un color de tez que no era el oscuro en la televisión argentina. Y con respecto a la televisión también como medio audiovisual sumamente importante y de mucha penetración, la mirada que hay con respecto a la mujer es una mirada estereotipada, como lo señalabas. Algunos dicen, bueno, pero es el reflejo cultural de la sociedad. Ahora, ¿no crees que también la televisión como medio audiovisual sumamente masivo también potencia esa construcción que está en la sociedad porque es una construcción cultural? Desde ya, la televisión, claro, por supuesto, reproduce estereotipos. Y también es cierto que hay determinado perfil de personas que acceden a los medios de comunicación, ¿no? Por eso me parece la importancia de la ley de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual, porque habilita otras voces, ¿no? Y esto es muy importante. Hay canales, se habilitó hace poquito un canal en la Villa 31. La posibilidad de que otras voces se expresen y lleguen, trasciendan. La diversidad siempre enriquece y esto creo que hay que celebrarlo. Bien, y de eso se trata este ciclo, de celebrar, de seguir debatiendo, de seguir dialogando y profundizando toda esta temática comunicacional. ¿Te parece que entremos al libro? ¿Cómo no? Cuando lo conocí en Punta del Este, él navegaba y yo tomaba sol con amigas. Nos conocimos cuando teníamos 14 años. Nos pusimos de novios, al principio todo iba bien. En la primera cita llegué 15 minutos tarde. Se enojó y estrelló mi celular contra el piso. Se disculpó enseguida y me ofreció comprar otro. Él no lograba trabajar. Yo cada vez tenía más trabajo para pagar las cuentas. Teníamos todo para ser felices. Estuvimos un par de años de novios antes de casarnos. Hicimos una fiesta grandiosa de casamiento.
A los pocos meses empezaron los empujones, los gritos, las escupidas, los tirones de pelo, con cualquier excusa. No me dejaba tener amigos. No podía ir a visitar a mi mamá. Con el tiempo descubrí que era mujeriego. Una vez lo seguí y me di cuenta de que me mentía. Cuando se lo conté, me agarró del cuello y me puso contra la pared. Fue una de las primeras veces que sentí miedo. Por mí iba a cambiar, pero no me dejaba tener amigos. Controlaba mi celular, mi Facebook. Le planteaba separarnos, pero me amenazaba con matarme y matar a las nenas. Le pareció que me había vestido provocativa. Me empezó a escupir, me tiró de los pelos, me gritaba, me arrancó la ropa con violencia. No me pegaba, a lo sumo. Me cacheteaba o me tiraba del pelo. Yo aguantaba. Con un hijo va a cambiar. Lo denuncié. Y quedó libre. Había sangre por todos lados. Le quería pegar a mi papá. A mí me tenía contra una pared. El primer día de clase de las nenas, mientras izaban la bandera, se acercó y me valió 6 tiros. Me salvé de milagro. Son imágenes que necesito borrar de mi cabeza, pero no puedo. Me fui con las nenas a lo de mi mamá. Todavía pienso si tengo que denunciarlo o no. Hoy mi hijo crece al lado mío. Nunca más volví con él. Ya firmamos el divorcio, pero él me sigue hostigando y amenazando. Y al mismo tiempo dice que me va a reconquistar. Me salvé de milagro. Entendí que eso no es amor.